Buenos días, queridos estudiantes del Diploma Universitario Fundamentos de la Medicina del Deporte. Hoy continuamos con el módulo 4 y la clase número 4 del control biomédico del entrenamiento deportivo, impartido por la doctora Alma Liliana López Manulejo, médica y cirujana y especialista en medicina del deporte. Nosotros en la clase anterior al taller realizado la semana pasada vimos o realizamos una pequeña evaluación en la cual salían temas como la urea, temas como tría de la mujer atleta, etc. Hoy vamos a desarrollar lo visto en la evaluación de ese test, digámoslo así. Entonces, hablando de urea y deporte, podemos decir que existen múltiples causas de alteración de la urea en deportistas. Un aumento de la urea sanguínea que se llama uremia en deportistas se puede dar por altas cargas de entrenamiento ya en volumen e intensidad, variaciones de la dieta, una dieta muy depletada en carbohidratos, una dieta hipocalórica aunque sea normoproteica. El estrés también me genera aumento de la urea sanguínea, ya sea un estrés físico, un estrés psíquico o el estrés que se genera en los primeros días de adaptación a la altura, en la cual se liberan las hormonas de estrés, como son el cortisol y las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. También por un desequilibrio hidroelectrolítico en un deportista que se deshidrata y esa deshidratación hace que se genere un aumento aparente de la urea por hemoconcentración. Los valores de urea son muy diferentes en la población de deportistas de competición versus no deportistas. Por eso estos valores de deportistas no son válidos en la población no deportista. Los valores normales en la población general son mucho más bajos que en la población de deportistas. Estos valores están en el rango de 1,7 a máximo 5,3 milimoles por litro, aun lo que uno como médico generalmente los valores los ve entre 1,7 y 3,5 milimoles por litro, pero puede llegar a obtener valores hasta de 5,3 milimoles por litro sin problema en esa población, a la que muy seguramente le vamos a investigar esa dieta que está consumiendo. Y en deportistas principalmente de competición, sus valores adecuados se ubican en un rango mayor. Bien, ustedes, se podríamos decir que empezamos desde el valor más alto en población general no deportista, miren usted, ya 5 a 7 milimoles por litro. Entonces, estos son los valores adecuados de 5 a 7 milimoles por litro. Existen varias variantes de utilización de la urea como control en deportistas, las cuales vamos a ver más adelante punto por punto. Una sería en días aislados, en los microciclos de entrenamiento, antes y después de una sesión de entrenamiento, con determinación a diferentes tiempos, o la urea realizada en ayunas antes de la carga de entrenamiento para evaluar la carga del día anterior. Y tenemos aquí la gráfica que nos muestra las diferentes zonas, ¿ya? Esta aquí en la vertical está la urea en milimoles por litro y aquí la carga de entrenamiento. Entonces los valores de urea, ven ustedes que aquí hace más de 5, aquí aparece 7, aquí sería menos de 5, aquí sería más de 7, aquí estarían determinadas las zonas menos de 5, zona baja, más de 7, zona alta, y la zona óptima de control de cargas de entrenamiento estaría entre 5 a 7 como zona media. Entonces la zona alta, como ya vimos en la gráfica, es en la cual la urea se encuentra a más de 7 milimoles por litro. Esto no es normal, debemos investigar las causas de esa uremia, debemos bajar la carga de entrenamiento. En esta zona no debe mantenerse esa urea mayor de 7 milimoles por litro por más de 3 días. También es preocupante que la urea se aparece presente así, con estos valores después de un periodo de descanso, y también se pueden aumentar con una dieta mayor de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Por lo tanto, cuando esto nos aparece alto, no solamente debemos investigar la carga de entrenamiento y bajar esa carga de entrenamiento, sino que también debemos mirar si existe algún grado de sobreentrenamiento, de sobrecarga de ese deportista, adicional a la carga de trabajo físico,
del entrenamiento, cómo es su día a día, qué hace, en qué trabaja, cuántas horas duerme, etcétera, etcétera. Y lo otro, revisar su plan de alimentación. En la zona media es cuando la urea está entre 5 a 7 milimoles por litro, indica una carga de entrenamiento efectiva y un periodo de descanso adecuado. O sea, está en la zona óptima, la zona ideal. Y la zona baja es una urea menor de 5 milimoles por litro e indica una carga de entrenamiento no efectiva o una respuesta a largos periodos de descanso. O sea, quiere decir que la carga que le estoy dando no es lo suficientemente alta como para generar los cambios esperados con el entrenamiento, ya, o ese deportista ha estado largos periodos con descansos, como una semana, 2 semanas, y averiguar bien, ya sea porque no regresó al entrenamiento, ya sea porque se lesionó, etcétera. Vamos a ver entonces lo que les dije yo ahora de las variantes de utilización de la urea, la vamos a ver una por una. La primera pues sería aplicarla en días aislados. Entonces se realizan controles ya sea en banda sin fin, en otro sitio realizado pues en el entrenamiento, en el laboratorio de fisiología o en el terreno, el sitio de entrenamiento cuando se va a realizar por ejemplo un test de lactato, de hacer la correlación. Se hace previo a este test, por ejemplo, en el caso de que vayamos a hacer el test de lactato, para saber cómo está en cuanto a la carga de entrenamiento, o sea, si tiene una carga alta, baja o media. En entrenamientos de choque, donde el volumen y la intensidad son altos a mediados o fines de semana, la carga se debe cuantificar para poder hacer una adecuada medición de la urea como control. Y en los microciclos venía siendo la otra variante de la utilización de la urea en los microciclos. Generalmente se controlan los microciclos de cargas altas, es obvio. No vamos a controlar los microciclos de cargas bajas o medias. Entonces controlamos los microciclos de cargas altas al final de ese microciclo para saber si ese deportista está recibiendo las cargas adecuadas de entrenamiento. Antes y después del entrenamiento, ya sea en la mañana o en la tarde, y se hace la diferencia de un valor y el otro valor, el valor antes del entrenamiento, el valor después del entrenamiento. Si esa diferencia en estos valores antes y después del entrenamiento me da menos de 1 milimol por litro, hablamos de cargas bajas de entrenamiento. Si me da entre 1 a 2,5 milimoles por litro, la diferencia de estos dos valores antes y después, hablamos de cargas medias. Pero si me da más de 2,5 milimoles por litro, antes, la diferencia entre antes y después del entrenamiento, hablamos de cargas altas. La otra variante de utilización de la urea es la determinaciones a diferentes tiempos. Por ejemplo, a la 1 y media hora después de terminar el entrenamiento, a las 3 horas de terminar el entrenamiento, a las 5 horas de terminar el entrenamiento, permite evaluar las individualidades en la producción de urea de ese deportista. Incluso podemos realizarlo en varios deportistas y controlarlos, ya sea el control individual y el control de cómo se comportan en grupo. Ahora, esta es la parte más interesante que ya la vimos, pero la vamos a ver ya o todavía más puntualmente. Variantes de relación de la urea respecto a la carga del microciclo. Entonces, la urea elevada al final del microciclo y su normalización después de un día de descanso, hablamos de una respuesta óptima. Nivel de urea cercano al nivel inicial en el transcurso de la investigación. Se refleja de este modo que el proceso de entrenamiento durante el microciclo no es estimulante, hablamos de carga baja. Una concentración elevada de urea en sangre después de un día de descanso. Ya lo vimos y lo repetimos, altamente preocupante. Debería estar por debajo de 7. Se debe bajar las cargas de entrenamiento o corregir las causas que lo generan. Ya vimos, puede ser la dieta, puede ser una sobrecarga de trabajo adicional al deporte. Debemos analizar, puede ser insomnio, no recuperarse bien a ella, el no comer adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces debemos revisar. Esta, esta relación que existe entre la urea y las cargas de entrenamiento, ¿ya?
genera lo que llamamos tipos de relación. Los tipos de relación que se establecen entre la dinámica de la urea, o sea, ese movimiento de la urea, y la carga de entrenamiento. Por lo tanto, hablamos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, la relación entre la dinámica de la urea y la carga de entrenamiento tipo 1 es la que habla de correlación directa. La relación entre la dinámica de la urea y la carga de entrenamiento tipo 2 es la que habla de la ruptura de esta relación. Y la relación entre la dinámica de la urea y la carga de entrenamiento tipo 3 es la que habla de la ausencia de esta relación. Entonces, la relación entre la dinámica de la urea y la carga de entrenamiento tipo 1 es una correlación directa entre la dinámica de la urea y la carga de entrenamiento. O sea, se están presentando tal cual se deben presentar. Si aumenta la carga de entrenamiento, se aumentan los valores de urea y viceversa. Si disminuye la carga de entrenamiento, se disminuyen los valores de urea. Esta es una correlación tipo 1, correlación directa. La tipo 2, que habla de la ruptura de esta correlación, es la que genera donde se genera una disminución del nivel de urea durante el aumento posterior de trabajo. Ante una carga de entrenamiento mayor, los valores de urea no aumentan, siguen siendo o son inferiores a 5 milimoles por litro. Y esto se da porque no hay adaptación a las cargas de entrenamiento. También se puede dar, como lo hemos venido diciendo desde el inicio, que puede ser en deportistas con una dieta hipocalórica e hipoproteica, incluso con una dieta normoproteica, pero una dieta muy depletada en calorías, donde lo que genera esta relación, que es la ruptura de esta correlación, es mayor influencia de la dieta que de la carga de entrenamiento. Por lo tanto, no solamente tenemos que mirar la carga, miremos el tipo de plan de alimentación que está llevando ese deportista. Y la tipo 3, ausencia de la relación de la carga física versus los niveles de urea. Aquí predomina el catabolismo proteico. Hay una ausencia de relación entre la concentración creciente de urea y la magnitud de la carga. Nivel alto de urea, más rendimiento deportivo, sobreentrenamiento. Aquí tenemos que ver qué está pasando en ese deportista y mirar todos y cada uno de estos puntos porque es muy delicado para ese deportista. Bueno, espero con esto de la urea ya que les quede claro los siguientes puntos. Ok. Entonces yo espero que les queden claros los siguientes puntos con relación a la urea. ¿Ya? El primer punto que quiero que les quede claro son los valores normales de urea en la población general. El segundo punto son los valores normales de urea en un deportista de competición. Lo tercero es cuando hablamos de zona alta, zona media y zona baja. El otro punto es o son las variantes de utilización de la urea. Y el punto quinto y más importante, que al realizarlo ustedes lo sepan aplicar. Aplicar el test de urea de una manera adecuada. ¿Ya? Que lo sepan con estos tips que les acabo de dar, que lo sepan interpretar y que lo sepan llevar a, digamos así, a un feliz término para un adecuado control de las cargas de entrenamiento en los deportes y en los tiempos que pues se amerita. Entonces ahora continuamos con la llamada, anteriormente llamada, yo les pongo esto aquí, ya, TREA la mujer deportista o TREA la mujer atleta, y que hace unos años recibe el nombre de síndrome de deficiencia relativa de energía en el deporte,
síndrome de deficiencia relativa de energía en el deporte, con las siglas en español SDRE. El nombre que recibió primero el síndrome de deficiencia relativa de energía en el deporte fue el nombre de TREA de la mujer deportista, ya que en 1992 en la conferencia del Colegio Americano de Medicina Deportiva se generó o se conformó un grupo de trabajo sobre temas de la mujer. Y aquí se abordó el tema de TREA de la mujer deportista por primera vez, el cual, como su nombre lo indica, triada, son tres entidades que la componían. Entonces inicialmente se hablaba de trastorno de la conducta alimentaria o TCA, sea anorexia o ya bulimia, la amenorrea y la osteoporosis. Actualmente continúan la amenorrea, la osteoporosis, pero con o sin trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, se habla de baja disponibilidad energética con o sin trastorno de la conducta alimentaria. Existen deportes en los cuales se tiene el riesgo de presentar ese síndrome DER. Y son deportes que enfaticen un bajo peso corporal. Son, por ejemplo, los deportes de puntuación, como la danza, el patinaje artístico, el salto de trampolín, la gimnasia, los aeróbics, deportes de resistencia como las carreras de fondo, ciclismo, esquí de fondo, deportes de competición con ropas que revelan el contorno corporal como voleibol, natación, salto de trampolín, carreras de cross, esquí de fondo, deportes de división de peso como equitación, algunas artes marciales, lucha, remo, deportes con énfasis en la silueta prepúber, como patinaje artístico, gimnasia, salto de trampolín. Este síndrome de baja disponibilidad energética, con o sin trastorno de la conducta alimentaria, pues de todas maneras, como puede presentar esos desórdenes alimenticios, puede no presentarlo, vamos a ver rápidamente. Los desórdenes alimenticios, un amplio espectro de comportamientos alimenticios dañinos utilizados para perder peso, que va desde restringir la ingesta de alimentos hasta los desórdenes alimenticios. Los principales y que se ven involucrados como trastorno de conducta alimentaria en ese tipo de deportistas son la anorexia nerviosa y o la bulimia, lo cual puede generar morbilidad a corto y largo plazo, un menor rendimiento deportivo, amenorrea o pérdida de la menstruación e incluso puede llegar a la muerte de la deportista. Aquí estamos viendo dos gráficas que pueden revisar más lentamente cuando estén en sus casas mirando las diapositivas que ya están colgadas desde el primer día de la clase en su grupo de Facebook del diplomado o en el Classroom. Entonces, diferencia entre anorexia y el ciclo de la bulimia. Entonces, primero hablemos de la disponibilidad energética. Baja disponibilidad energética, muy baja disposición de energía. Obviamente, entonces, los mecanismos fisiológicos reducen la energía utilizada para funciones vitales, como son el mantenimiento celular, la termorregulación, el crecimiento y la reproducción. Los deportes involucrados, como ya lo vimos ahora, en los que el peso corporal es importante, como las gimnastas, fondistas, deportes por división de peso y múltiples deportes más, como ya vimos. No siempre están relacionados con el trastorno de la conducta alimentaria y por eso es que cambia su nombre a síndrome de baja disponibilidad energética. Muchas deportistas no presentan comportamientos alimentarios patológicos, solo presentan baja ingesta y entrenamiento muy intenso. Los factores de riesgo para la presentación de este síndrome son el sobreentrenamiento, los descansos inadecuados o insuficientes, el excesivo culto al cuerpo, la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera.
La amenorrea que es pérdida del el sangrado menstrual. La amenorrea, entonces, por tanto, es la ausencia de menstruación. Esa amenorrea asociada al ejercicio es de origen hipotalámico. La amenorrea hipotalámica produce una reducción en la producción de las hormonas ováricas y una disminución en los niveles de estrógeno similar a lo que le pasa a una mujer cuando está en menopausia. Al igual que lo que le pasa a la mujer cuando está en menopausia, que los niveles de estrógeno disminuyen, esto se asocia a una menor densidad mineral ósea que la va a llevar a una osteoporosis. Primero una osteopenia, luego una osteoporosis, y esa fragilidad ósea pues la puede llevar a fracturas. Esto hay que aclararlo, ya que muchos, o bueno, no digo muchos, o en algunos entrenadores y algunos deportistas piensan que la amenorrea es un resultado normal del entrenamiento e incluso les da felicidad. Les da felicidad porque creen que en ese momento están entrenando de una manera adecuada, pero no es así. La amenorrea nunca es y nunca será un resultado normal del entrenamiento. La amenorrea o ausencia de menstruación o pérdida de la menstruación es un síntoma de un problema que requiere una evaluación médica antes de transcurrir los 3 primeros meses de su aparición, porque debemos investigar si la mujer perdió su menstruación, ¿ya? Como la mayoría de las deportistas están en la edad reproductiva, son jóvenes y de edad reproductiva, pues debemos mirar, primero descartar que un embarazo, si el embarazo se descarta, o sea, no está embarazada, pues debemos pensar en este síndrome. Esto es un error que se comete mucho, lo que voy a decir ahora, y por lo tanto se los voy a recalcar nuevamente. La amenorrea no es un indicativo de una correcta intensidad en los entrenamientos, ¿ya? El tener amenorrea no indica que esté entrenando mejor y que su intensidad sea la adecuada. Y lo otro, la amenorrea debe ser informada. Informada al entrenador y el entrenador al grupo de trabajo. La amenorrea es el síntoma más reconocible de la antigua triada, ¿ya? Porque la propia mujer se da cuenta que está presentando ausencia de menstruación. Requiere una rápida evaluación médica que analice sus causas, sus implicaciones, y la amenorrea asociada al ejercicio es un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque primero, como les dije yo ahora en la diapositiva anterior, se debe descartar el embarazo inicialmente como primera cosa, y ya si después pensar en la amenorrea generada a ese déficit energético. Existen varios factores de riesgo para la amenorrea en la deportista. Me disculpan esta gráfica que al aumentarla, pues me pareció chévere traerla, pero al aumentarla eh, se degeneró un poquito, digámoslo así. Entonces, amenorrea por bajo consumo calórico, bajo peso corporal, mala alimentación, estrés psicológico, entrenamiento con mucha intensidad y mucho volumen, menarquia en edad avanzada. Esto ya es para deportistas ya máster, poca grasa corporal, bajo consumo calórico. El otro componente de este síndrome es la osteoporosis. Como su nombre lo indica, la osteoporosis o porosis o poros óseos, o sea, la arquitectura ósea se va perdiendo, ¿ya? Es una enfermedad de baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Por lo tanto, esto genera una mayor fragilidad esquelética, un mayor riesgo de fractura. Es la causa principal de la osteoporosis premenopáusica en mujeres deportistas. Una menor producción de hormonas ováricas y disminución de niveles de estrógeno secundario, amenorrea hipotalámica. En el caso de la mujer deportista, viene siendo la causa de esta osteoporosis. El Colegio Americano de Medicina del Deporte resume este síndrome como uno se presenta en atletas de élite y en mujeres físicamente activas
que participan en una amplia gama de actividades físicas. El resultado es el declive en el rendimiento físico, en la morbilidad médica y psicológica, e incluso puede llevar a la muerte de la deportista. Los causantes de estos desórdenes son las presiones internas y las presiones externas ejercidas sobre las deportistas para que alcancen o mantengan un peso corporal irracionalmente bajo. Generalmente se niega la entidad, no se reconoce y o no se informa de su existencia, que es el error más grande que se comete, ya que ella debe ser informada. Se deben estudiar entonces los cambios menstruales que presenta la deportista, los desórdenes en las pautas alimenticias, los cambios en el peso, que vaya bajando de manera muy marcada, la bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca, la depresión, la deportista que entra en depresión o que se empiezan a presentar fracturas por estrés. Esta entidad también alcanzó al deportista masculino. Entonces, el deportista masculino son deportistas que pertenecen a deportes de resistencia o a deportes de división que exigen un control del peso. La situación de riesgo producida por la baja disponibilidad energética y los trastornos de la alimentación. Entonces, esto lleva a que, unido a un ejercicio de larga duración, se asocia a hipogonadismo y a osteoporosis. Bueno, entonces, lo que yo quiero que quede del anterior es que la antigua triada de la mujer atleta cambió porque ya estos síntomas o signos, algunas podemos llamarlo de las dos maneras, porque nos alertan sobre la entidad, ya la osteoporosis y la amenorrea ¿ya? Pueden estar asociadas o no a trastornos de comportamiento alimenticio, ya sea anorexia, ya sea bulimia o ambos. ¿Ya? Lo que sí es que se presenta osteoporosis, se presenta amenorrea, ¿ya? Y sí o no se presenta trastorno de la conducta alimenticia. Ese trastorno de la conducta alimenticia, cuando no se presenta son ingestas muy bajas en la alimentación para, para unos entrenamientos largos e intensos. Ok. Esto es lo que yo quiero que haya quedado claro de la clase anterior, no solo que cambió su nombre entre a la mujer atleta a síndrome de deficiencia energética, sino también que se siguen presentando, se siguen teniendo en cuenta la osteoporosis, la amenorrea por más o sin el trastorno de la conducta alimenticia, y que también se presenta en hombres, deportistas hombres, ¿ya? Como con hipogonadismo y osteoporosis. Bueno, ahora bien, regresando a nuestra clase, vamos a hablar de cineantropometría, pero no les voy a explicar todo lo que es cineantropometría, todas las fórmulas cineantropométricas que hay, etcétera, etcétera, que usted lo verá en un curso aparte, ¿ya? Y tendrá la oportunidad de ver sus cursos de actualización ISAC, ¿ya? Ya individualmente, porque lo quieran tomar o no. Yo les quiero mostrar o enseñar lo que me parece más importante para tener en cuenta en el deporte. Primero, pues ligeramente la definición de cineantropometría, que es la medición corporal en el tiempo. Por ya saben ustedes, cine es movimiento, antropo cuerpo, metría medición. Por lo tanto, es la medición corporal en el tiempo porque estas mediciones corporales presentan variaciones
Y esas variaciones es lo que hace que sean dinámicas y por eso el nombre de cineantropometría, que anteriormente se llamaba antropometría y después de hace unas décadas ya pasó a llamarse cineantropometría. Esta cineantropometría pues mide el cuerpo humano también, las diferentes líneas de trabajo en cuanto a medida, en cuanto a forma, proporción, composición corporal, maduración, y es además un método de estudio y trabajo en el crecimiento, en la actividad física, en el deporte de rendimiento y en la nutrición. Dentro de esas, pues, pienso yo, pues, el elemento más importante de la cineantropometría, y sobre todo aquí a nivel del deporte, es la composición corporal, que es el estudio de las fracciones del cuerpo humano que sumadas todas conforman el peso corporal total. La importancia de esta ciencia, pues, esfera social, esfera deportiva, el ámbito social, pues evalúa factores de riesgo coronario como la obesidad abdominal, el índice de cintura-cadera o índice de riesgo cardiovascular. Y en el ámbito deportivo, que de nuestro interés, relación con la eficiencia funcional, por ejemplo, masa corporal activa o masa libre de grasa, menos, relacionado con el PVC 170 o prueba aeróbica 170. Como factor a tener en cuenta en la forma deportiva viene siendo la otra, y en deportes de división de peso corporal. Las fórmulas de composición corporal de aplicación en el deporte, por favor copien estas, ¿ya? En deportistas hombres, deportistas mujeres. En deportistas hombres, la ecuación de París-Coba-Boscova, en la cual el porcentaje de grasa corporal es igual a 2,745 más esta constante que es 0,008 por el pliegue subescapular más 0,637 por el pliegue suprailiaco más 0,809 por el pliegue bicipital. Y en deportistas mujeres, ecuación de Durden y Rahaman para determinar la densidad corporal en gramos sobre centímetros al cubo, pues cúbicos, y es igual a esta constante 1,1581 menos 0,72 por el logaritmo de los cuatro pliegues, el tricipital, el subescapular, el bicipital y el suprailiaco. Ese resultado que nos da aquí de densidad corporal lo reemplazamos en la ecuación de Siri, en el cual el porcentaje de grasa corporal es igual a 4,95 sobre la densidad, que la encontramos aquí en la ecuación de Durden y Rahaman. Este resultado menos 4,5 y todo multiplicado por 100 nos da el porcentaje de grasa corporal en deportistas mujeres. Les voy a dar un tiempo ahí para que lo copien, porque seguimos con una especie de desarrollo de estos test a lo largo de esta clase. Espero que ya estén terminando de copiar la fórmula. Bueno, yo considero que ya les di tiempo suficiente para copiar esas fórmulas. Hablamos de algo muy importante en el deporte de competición, como es el porcentaje de grasa corporal adecuado para el tipo de deporte y para la preparación en la cual se encuentra, el periodo de la preparación en la cual se encuentra ese deportista.
Ese porcentaje de grasa corporal adecuado es un estimador biológico que evalúa el nivel de las reservas energéticas idóneas para la etapa de entrenamiento en la que se encuentra el deportista de un determinado deporte, como ya les acabé de decir. Con respecto al anterior, los vamos a complementar con estas fórmulas de composición corporal, como son los kilogramos de grasa, el porcentaje de masa corporal activo, o sea, porcentaje de masa libre de grasa, y los kilogramos de masa corporal activo, o sea, kilogramos libres, masa libre de grasa. Entonces, los kilogramos de grasa es el porcentaje de grasa corporal por el peso en kilogramos sobre 100. Ya nosotros hemos obtenido el porcentaje de grasa corporal con las ecuaciones anteriores, tanto para hombres como para mujeres. Con base a eso, aplicamos ese porcentaje de grasa corporal dependiendo de lo que ustedes tengan de deportista, hombre, mujer, ¿ya? El porcentaje de grasa corporal por el peso de ese deportista en kilogramos sobre 100. El porcentaje de masa corporal activa, ¿ya?, que es el 100% menos ese porcentaje de grasa corporal que les dio anteriormente con esa fórmula. Y esta que es muy importante que la tengan en cuenta por lo que veremos más adelante, los kilogramos de masa corporal activa. Es el peso en kilogramos menos la grasa en kilogramos. Bueno, entonces continuamos. Tenemos aquí que tenemos un deportista, vamos a ver. Ok, disculpen. Tenemos un deportista hombre, ¿ya?, que tiene 22 años de edad, mide 1,85 de altura, pesa 87 kilogramos. Su deporte es lanzamiento de jabalina. Está en el periodo de preparación física general. Sus pliegues son el subescapular, pliegue subescapular 7, pliegue tricipital 9, pliegue bicipital 5 y pliegue suprailíaco 9. Tenemos también una deportista mujer. Tenemos también, vamos a ayudar a hacerla, escribirla por aquí, una deportista mujer. Esta deportista mujer tiene 20 años de edad, mide 1,92 metros, pesa 82 kilogramos. Su deporte es el voleibol. Está en la preparación física específica en el mantenimiento de la forma deportiva. Sus pliegues son un pliegue subescapular de 9, un pliegue tricipital de 7, un pliegue bicipital de 8 y un pliegue suprailíaco de 12. Ok, entonces con estos datos nosotros vamos a determinar en ambos el porcentaje de grasa corporal y las otras variables que ya vimos para determinar
las diferentes medidas de la composición corporal. Ya. Entonces tengan en cuenta esto y copien entonces las fórmulas. Van a copiar estas fórmulas. Kilogramos de grasa corporal, que es porcentaje de grasa corporal por el peso en kilogramos sobre 100, porcentaje de masa corporal activa, que es el 100% menos el porcentaje de grasa corporal, y kilogramos de masa corporal activa, que es el peso del deportista o la deportista menos la grasa en kilogramos. Por favor, copien. Y les voy a dar 10 minutos o 15 minutos mejor para que desarrollen esas fórmulas de acuerdo a lo que ya les dije. Entonces vamos a sacar el porcentaje de grasa corporal en hombres, el porcentaje de grasa corporal en mujeres, los kilogramos de grasa, el porcentaje de masa corporal activo y los kilogramos de masa corporal en ambos deportistas. En este momento nos vamos a retroceder a la parte de los datos de cada deportista. Entonces aquí tenemos los datos de cada deportista, ¿ya? Donde vemos que el deportista hombre tiene 22 años de edad, 1,85 metros de altura, pesa 87 kilogramos, pertenece al deporte de lanzamiento de jabalina, está en el periodo de preparación física general. Sus pliegues son el subescapular 7, el tricipital 9, el bicipital 5 y el suprailíaco 9. Vemos también aquí a la deportista mujer que tiene 20 años de edad, una altura de 1,92 metros, pesa 82 kilogramos, pertenece al voleibol, está en su periodo de preparación física específica en el mantenimiento de la forma deportiva y sus pliegues son el pliegue subescapular 9, el tricipital 7, el bicipital 8 y el suprailíaco 12. Por favor, copien los datos. Bueno, a los resultados que ya copiaron de ambos deportistas le van a sacar, primero que todo, el porcentaje de grasa corporal por las diferentes fórmulas de deportistas para hombres y fórmulas de deportistas para mujeres. Recuerden que en las mujeres primero sacan la densidad corporal y después sí sacan
el porcentaje de grasa corporal. Luego de determinar el porcentaje de grasa corporal, van a determinar los kilogramos de grasa corporal, el porcentaje de masa corporal activo o masa libre de grasa y los kilogramos de masa corporal activa o kilogramos de masa libre de grasa. Por favor, copien estas fórmulas. Bueno, espero que ya hayan copiado las fórmulas. Por favor, las resuelven. Bueno, espero que ya hayan resuelto estas fórmulas. Ahora me interesa que se fijen en este resultado y lo tengan y lo copien, lo subrayen. Los kilogramos de masa corporal activa lo tengan subrayado el resultado. Bueno, vamos a ver.
Índices que nos interesan en el deporte. Entonces continuamos. El índice de sustancia activa o AKS de sus siglas en alemán, ¿ya? Conocido como ISA. ¿Ya? Este índice evalúa el desarrollo musculoesquelético para cada actividad deportiva en función de la etapa de entrenamiento, o sea, el voleibol, la general, en la específica, en la especial, si es lanzamiento de jabalina también en la general, en la específica, en el periodo competitivo, en el alto rendimiento. La mesomorfia, que es el somatotipo de desarrollo muscular, y el ISA, que es el índice de sustancia activa, estiman el desarrollo musculoesquelético en función de la talla de ese deportista. Se considera que existe desarrollo muscular adecuado cuando su valor es 1 o mayor de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, la fórmula para el AKS o ISA es masa corporal activa en gramos por 100 sobre la talla al cubo. Ok, entonces, esta masa corporal activa la acabamos de obtener, ¿ya? En esta fórmula. Les dije, subrayenla, ya, tenga la parte. Entonces, los kilogramos de masa corporal activa no lo piden en gramos. ¿Qué hacemos para esa masa corporal activa que nos dio en kilogramos pasarla a gramos? Muy bien, multiplicarla por 1000. Entonces, por favor, el resultado que les dio aquí de kilogramos de masa corporal, multiplíquenlo por favor por 1000. Multiplíquenlo por 1000. Ok. Nosotros tenemos la talla de ambos deportistas, tanto del hombre como de la mujer. Realicemos el índice AKS en los dos, por favor. La masa corporal activa en gramos, ya saben, al multiplicar esa masa corporal activa por 1000, por 100 sobre la talla al cubo, como lo que es lo mismo, masa corporal activa en gramos sobre talla al cubo, y todo eso multiplicado por 100, el valor es exactamente igual. Entonces, por favor, realicemos esta búsqueda de índice de sustancia activa, ya sea tanto para el deportista mujer o la deportista hombre, del ejemplo que les acabé de dar. Recuerden ustedes que aquí tienen los datos complementarios, como son el peso y la talla. El deportista hombre pesa 87 kilogramos y mide 1,85 metros de altura, y la deportista mujer pesa 82 kilogramos y mide 1,92 metros de altura. Como a ella ya le sacamos todos, incluido los kilogramos de masa corporal activa, ya saben ustedes que esa masa corporal activa la multiplicamos por 1000 y reemplazamos en las fórmulas de índice de sustancia activa. Bueno, entonces ya saben, con los datos anteriores que ya vimos, peso y talla también de los deportistas, vamos a sacar el índice de sustancia activa. Ya saben que el índice de sustancia activa va en función de la talla del deportista, ¿ya? Y que esa masa corporal activa que les dio en kilogramos multiplican en 1000 para que les dé en gramos. Y la talla en centímetros al cubo es simplemente multiplican, pueden multiplicar, si les queda difícil usar la calculadora, multipliquen talla por talla por talla en centímetros, ¿ya? Multiplican la talla 3 veces y eso les da el valor al cubo. Les voy a dar 5 a 6 minutos para que resuelvan este punto, tanto en el deportista hombre como en la deportista mujer.
Bueno, espero entonces que ya hayan resuelto el índice de sustancia activa para el deportista hombre, que es de lanzamiento de jabalina, y el de la deportista mujer, que es de voleibol. Recuerden ustedes que este deportista de jabalina, lanzamiento de jabalina, está en el periodo de preparación física general y la mujer de voleibol está en la preparación física específica o especial. Ok, entonces de acuerdo a eso van a buscar, ¿ya? Van a buscar el porcentaje de grasa adecuado y el índice de sustancia activa adecuado, ¿ya? Para el deportista hombre, ¿ya? Estos son los diferentes periodos de la preparación: preparación física general, específica o especial y periodo competitivo. Ya saben ustedes, buscan el deporte, por favor, lo buscan aquí, ¿ya? ¿Ya? Aquí miren que jabalina esta parte, ¿ya? Y miran cómo está el porcentaje de grasa corporal que les dio a ustedes y el índice de sustancia activa que les dio a ustedes respecto a ese periodo de preparación general para ese deportista masculino. Por favor, hacen la búsqueda y la clasificación de cómo está ese deportista. Ahora bien, hacen lo mismo. Ay, no les traje el de la mujer. Bueno, hagamos de cuenta que este también es el de la mujer. Aunque en la próxima clase se los voy a dar, se los prometo. ¿Ya? Déjenme ver si encuentro esto en un segundito. Bueno, entonces me acuerdo de traer la tabla para la próxima clase. Una recordadita, por favor, el día anterior a la clase de la semana entrante. Y les traeré estos valores de referencia, los indicadores de, de estos dos indicadores de la composición corporal en los diferentes periodos de preparación para el género femenino, pero por favor utilicemos en este momento entonces como si fuera también para el género femenino. Ya sabemos que la mujer que vimos nosotros en voleibol, el porcentaje de grasa corporal adecuado y esa corporal adecuada, ya está en la preparación física específica o especial. Y lo vamos a hacer solamente como desarrollo de aprendizaje, de búsqueda, qué es lo que se hace, cómo se busca en la tabla. Ok, ya saben ustedes que este es el del género masculino. No sé por qué motivo me faltó anexarles aquí la gráfica relacionada con el género femenino. Lo otro muy importante es la estimación del peso adecuado en la preparación del deportista. Esto es un trabajo del licenciado y doctor Carlos Rodríguez de Cuba. ¿Verdad? Él refiere que la influencia del peso corporal en el rendimiento deportivo es aún más determinante desde el punto de vista de sus consecuencias inmediatas. El aumento en el exceso de la grasa corporal reduce la eficiencia del sistema locomotor. Ya saben ustedes, sobrepeso, obesidad. Por ejemplo, la habilidad para el salto y la velocidad disminuye, además la resistencia en los atletas, ya en las personas que tienen exceso de grasa corporal. Por lo tanto, pues se hace un cálculo de peso adecuado a partir de los coeficientes individuales de relación peso-masa corporal activa por divisiones de peso. Entonces tengamos en cuenta este valor en los dos deportistas, hombre y mujer, que ya les di, y este valor tanto en hombres como mujeres en los deportistas también que vimos para el ejemplo. Entonces el peso adecuado tiene como principio biológico que el sobrepeso en personas sanas se debe a un exceso de tejido adiposo. Este es el principio biológico que se aplica para esta fórmula de peso adecuado. Los individuos pertenecientes a una población específica, ya sea por género, por ocupación, por edad, cuyos porcentajes de grasa corporal oscilan alrededor del valor medio para esta variable en esa población específica, o sea que tienen el valor que deben tener, deben poseer un peso adecuado de acuerdo a las características morfológicas de dicha población. ¿Ya? Para la población específica de deportistas de alto rendimiento, además, esto se ve asociado a la disciplina deportiva, o sea, la cual practican la especialidad de esa disciplina deportiva.
el evento al que se van a presentar, la división de peso corporal al que pertenece y otros factores de carácter morfofuncional o de rendimiento en la preparación, o sea, en la etapa de entrenamiento o en el periodo competitivo en el cual se encuentre ese deportista. Este peso adecuado se calcula. Para obtener el peso adecuado se deben utilizar las ecuaciones empleadas en este trabajo. No pueden utilizar ecuaciones diferentes como la ecuación de Juhas o la ecuación de Follner para porcentaje de grasa corporal. No. Deben utilizar las ecuaciones que utilizamos desde el principio en esta clase, como son la Parizkova-Buskova en hombres y la Durnin-Rahaman y Siri en mujeres. Acuérdense ustedes que la Parizkova-Buskova nos da directamente el porcentaje de grasa corporal en hombres, y en mujeres la de Durnin-Rahaman nos da la densidad y la de Siri nos da el porcentaje de grasa corporal al aplicar o reemplazar la densidad en esta ecuación. Estas son las que debemos usar para poder sacar el peso adecuado. Este peso adecuado se basa en la expresión de peso corporal que posee el tejido adiposo, por lo que el sobrepeso estimado es sobre la base del exceso de las reservas corporales de grasa. Por eso, si el peso corporal quedara por debajo del peso adecuado calculado, entonces esto no significaría que el sujeto al que hemos examinado tuviera un peso bajo de masa muscular, sino que dicho sujeto es más magro. Por tanto, este procedimiento se utiliza para evaluar el sobrepeso y no el bajo peso. ¿Ok? Cuando el porcentaje de grasa corporal es igual o inferior al valor de referencia de la tabla, no requiere la aplicación de la fórmula para el peso adecuado. Ustedes, la tabla que acabamos de ver, ese porcentaje de grasa es igual o inferior, listo, no le aplican el peso adecuado. Si está por encima, sí, ya que su peso corporal determinado en la balanza es el adecuado. Entonces, miren ustedes aquí la aplicación de la evaluación del peso adecuado en un ciclo de entrenamiento. Esto se califica como muy bien, bien regular, mal y muy mal. PA es peso adecuado, PC es peso corporal determinado en la balanza. Entonces, aquí las clasificaciones, vámonos por la primera de muy bien, donde el peso adecuado es igual a el peso adecuado más 1 kilogramo por encima del peso adecuado. Decimos que ese deportista está muy bien en la evaluación de ese peso adecuado en ese ciclo de entrenamiento. Si ese peso adecuado es mayor a 1.1 por encima de ese peso adecuado, hasta más de 2,5 kilogramos por encima de ese peso adecuado que determinamos, pues está clasificado como bien. Regular, el peso adecuado más 2,6 kilogramos hasta 5.5 kilogramos por encima del peso adecuado. Mal es el peso adecuado más 5,6 a 9 kilogramos por encima del peso adecuado. Y muy mal cuando el peso corporal es mayor que el peso adecuado en más de 9,1 kilogramos. ¿Cómo entonces determinamos la fórmula? ¿Cuál es la fórmula entonces para determinar el peso adecuado? Ya saben ustedes que nosotros tenemos la masa corporal activa, ya la hemos sacado al inicio con la fórmula de masa corporal, kilogramos de masa corporal activa o masa libre de grasa. Entonces, para cada deporte y para cada periodo de la preparación y para cada género, nosotros tenemos diferentes coeficientes que son unas constantes que ustedes pueden estar viendo acá. ¿Ok? En el periodo de preparación física general, especial o específico y competitivo. ¿Ya? Entonces, los valores de los coeficientes para la fórmula peso adecuado igual a masa corporal activa por coeficiente, clasificados por etapas de entrenamiento en diferentes grupos de deportes y especialidades género masculino. Entonces ustedes van y buscan, entonces buscan el lanzamiento, ya aquí jabalina como tal, ¿ya? Y les da en la preparación física general el coeficiente. Con el coeficiente multiplicado por la masa corporal activa que ya la han sacado, les da el peso adecuado. Por favor, saquen el peso adecuado del deportista ejemplo.
Bueno, espero que hayan sacado ya el resultado del peso adecuado para ese deportista varón, que les di los datos al inicio. Ahora bien, saquemos el peso adecuado para la deportista mujer. Aquí están los valores de los coeficientes para la fórmula peso adecuado por masa corporal activa por coeficiente, igual a masa corporal activa por coeficiente, clasificados por etapa de entrenamiento en diferentes grupos de deporte y especialidades, género femenino. Entonces vamos nosotros a hacer, ya sabemos que es de voleibol, ya sabemos que es una deportista de voleibol, está aquí entre los primeros deportes y que está en el periodo de preparación física específico. Saquemos entonces, usando la fórmula para peso adecuado, saquemos el peso adecuado de esta deportista mujer. Les doy un tiempo para que lo realicen. Bueno, espero que ya tengan el resultado del peso adecuado para la deportista mujer. Entonces, por favor, realicemos la clasificación de acuerdo a esta tabla. Recuerden ustedes que el peso adecuado lo acaban de obtener y el peso PC o peso corporal es el peso determinado en la balanza. Les voy a dar un tiempo para que realicen la clasificación, tanto el deportista de jabalina como la deportista de voleibol. Bueno, espero que ya hayan realizado la clasificación del peso adecuado de cada uno de los deportistas, ejemplos dados. Vamos también a ver otros índices de medición de uso en el control biomédico en el entrenamiento deportivo. Recuerden ustedes, esto es un repaso de lo importante para usar en el deporte que yo como profesional de la medicina del deporte considero. Entonces, en otros índices de medición tenemos los que determinan las características morfológicas del deportista, ya que evalúan los diámetros y las longitudes. Entonces caracterizamos la forma del tórax, el ancho de la pelvis, la longitud de los brazos y las piernas, etcétera, con unas medidas que ya más adelante les voy a decir vamos a tomar. Principalmente importante de los deportistas en desarrollo, o sea, deportistas que todavía están en crecimiento, para determinar en ellos si sus medidas corporales cumplen con los requisitos del deporte practicado. Pero también es importante para los deportistas que tenemos, aunque ya hayan cumplido su etapa de desarrollo. Ahora bien, aquí esto que dije aquí anteriormente se debe a que, por ejemplo, si tenemos un nadador con brazos y piernas cortas, tórax estrecho y pelvis ancha, probablemente no obtenga los mismos logros que un deportista con brazos y piernas largas, tórax amplio y pelvis estrecha. Ya está en uno, si quiere dejarlo en el equipo, ¿ya?
de natación o recomendarle otro tipo de deporte en el cual pueda surgir. Si es que quiere sacarlo, pues deportista de competición. Si ya estamos con un deportista de competición ya de determinada edad, pues simplemente pues nos vemos a ver si lo dejamos o no lo dejamos en el equipo de acuerdo al rendimiento que ese deportista esté teniendo con nosotros. Entonces aquí están los diferentes índices. Ok. Y para eso vamos a darle medidas a estas medidas precisamente a estos deportistas que acabamos de ver. Bueno, entonces vamos a dar unas medidas para ellos. En el deportista hombre vamos a decir que el diámetro bicresta ilíaco, ¿ya? Un diámetro bicresta ilíaco de 28, un diámetro biacromial de 42, una longitud relativa de miembro superior de 102 centímetros y una longitud relativa de miembro inferior de 125 centímetros. Y aquí parece que fuera de 125, ¿ok? 125 centímetros. Ok. Corrigamos acá para que se vea bien. Longitud relativa. Longitud relativa de miembro superior 102 centímetros. Longitud relativa de miembro inferior 125 centímetros. Y en la mujer, deportista mujer, ya coloquemos un diámetro bicresta ilíaco de 32, un diámetro biacromial de 42, una longitud relativa de miembro superior de 107 centímetros y una longitud relativa de miembro inferior de 130 centímetros. Estos son datos ejemplo que me salen de la cabeza, ¿ya? Pero espero que salgan de manera adecuada. De todas maneras, lo que salga es lo que hay. Ok, aquí está en centímetros también. Centímetros, centímetros y centímetros. Por favor, copien estos valores que les acabo de dar para complementar los datos de los deportistas que ya tienen. Les voy a dar 5 minutos para que copien los datos.
Bueno, espero que ya hayan copiado estos valores que acabé de darles. Entonces, vamos a aplicar los valores. De los valores que les di ahora, por favor, van a determinar la forma del tronco, teniendo en cuenta los valores que le di para el hombre y para la mujer, teniendo en cuenta que el diámetro bicresteliaco dio en centímetros y el diámetro biacromial también en centímetros. Lo dividen y lo multiplican por 100. Recuerden ustedes, el biacromial es el inferior y el biacromial es el superior y el bicresteliaco es el inferior. ¿Ya? Ahí tuve un impasse. Diámetro biacromial, el superior, diacromio a acromio, y bicresteliaco de cresta ilíaca a cresta ilíaca. De un lado al otro lado. Entonces, por favor, apliquen la fórmula en los dos deportistas y determinen la forma del tronco. Tienen unos minutos para resolver ese problema. Bueno, entonces ya obtuvieron la forma del tronco, es trapezoidal, es intermedio, rectangular. Se aplica tanto para hombres como para mujeres, esta fórmula. Ahora bien, el índice para determinar la longitud relativa del miembro superior, ya teniendo en cuenta si son hombres estas aquí y o si son mujeres. Recuerden ustedes, ya les di la longitud acromiodactilia o longitud del miembro superior, ¿ya? Lo dividen por la talla en centímetros, ¿ya? Tienen que pasar la talla que está en metros, la pasan a centímetros y ese valor lo multiplica por 100. Recuerden ustedes, les puede dar brazos cortos, brazos medios, brazos largos. Por favor, les voy a dar 5 minutos para que realicen la operación, tanto en el deportista de jabalina como en la deportista de voleibol.
Recuerden, por favor, espero que estén desarrollando esta fórmula tanto para el deportista de jabalina como para la deportista de voleibol del ejemplo que les di. Recuerden también que la talla es en centímetros. Bueno, tiempo suficiente. Por favor, entonces ya con eso van y anotan medio brazos cortos, brazos medios, brazos largos, dependiendo de lo que le da el deportista hombre, la deportista mujer. Entonces, por favor, con el valor que les di de la longitud del suelo a la cresta ilíaca superior, ya se toma desde el suelo hasta la cresta ilíaca superior, ya el valor que les di de ese deportista hombre y de esa deportista mujer, aplican la fórmula para determinar la longitud relativa de ese miembro inferior. Recuerden ustedes que la talla es en centímetros. Les doy 5 minutos para que lo resuelvan, tanto en el deportista de jabalina como la deportista de voleibol. Yo espero que estén realizando lo que les pedí, de sacar esa longitud relativa del miembro inferior para saber si las piernas son cortas, medias o largas en los deportistas ejemplo.
Bueno, tiempo suficiente. Con ese resultado, por favor, clasifiquen a los deportistas. Ahora, índice para determinar la amplitud de hombros. Recuerden ustedes que ya eh, el diámetro biacromial se les vio al inicio. ¿Ya? ¿Cuánto tenía él en diámetro biacromial, diacromio, anacromio? Ya, ese diámetro biacromial lo dividen por la talla en centímetros, lo multiplican por 100 y me va a dar, o va a dar como resultado, hombros estrechos, medios o anchos, para hombres y para mujeres. Por favor, realicen la fórmula de acuerdo a los datos dados para deportista de jabalina y la deportista mujer de voleibol, los datos que les dieron al inicio. Les doy 5 minutos para que resuelvan. Espero que estén realizando aplicación de esta fórmula en los datos dados para obtener la amplitud de hombros tanto del deportista de jabalina como la deportista de voleibol. Bueno, espero que ya hayan resuelto esto y por favor entonces clasifiquen si los deportistas vistos tienen hombros estrechos, medios o anchos. Ahora, con este diámetro bicresteliaco que ya se los di al inicio el valor, vamos a sacar el diámetro bicresteliaco relativo para determinar si la amplitud de la pelvis es estrecha, media o ancha. O sea, cualquiera de estos tres, aquí clasificación de hombres, aquí clasificación de mujeres. Entonces el diámetro bicresteliaco relativo es igual al diámetro bicresteliaco en centímetros, que ya se los di, sobre la talla que se las di en metros, tienen que pasarla a centímetros, y todo ese valor lo multiplican por 100. Recuerden ustedes, tienen 5 minutos para realizar. Para el deportista de jabalina y la deportista de voleibol que les di al inicio.
Espero que estén realizando la fórmula, aplicando la fórmula a los valores dados para determinar la amplitud de la pelvis de sus deportistas. Bueno, tiempo suficiente. Espero que ya tengan los resultados. Entonces, por favor, hacen la clasificación, tanto en hombres como mujeres. Pues la deportista hombre, la deportista mujer. Deportista de lanzamiento jabalina, la deportista de voleibol. Ok, continuamos. Entonces espero que les quede claro o por lo menos hayan repasado los que ya lo vieron, ya que en cineantropometría lo que más nos interesa a nosotros es el porcentaje de grasa corporal, ya ese porcentaje de grasa corporal para poder determinar en los diferentes periodos de la preparación, ya para poderlos comparar con el porcentaje de grasa adecuado, tanto aquí en hombres, ya, como aquí en mujeres. También nos interesa muchísimo determinar los kilogramos de masa corporal activa, ¿ya? Los kilogramos de masa corporal activa. Y porque con estos kilogramos de masa corporal activa podemos determinar, ¿ya? Con estos kilogramos de masa corporal activa podemos determinar el índice de sustancia activa o AKS, ¿ya? Índice de sustancia activa y o AKS para ambos, tanto para hombres como para mujeres, índice de sustancia activa. Lo otro importante también es que con los datos dados podemos determinar el peso adecuado para cada periodo de la preparación. Ya existen unas tablas y existen unos coeficientes, peso adecuado tanto para hombres como para mujeres. Y con las medidas que se le dieron de los diámetros, ¿ya? Diámetros y longitudes, podemos clasificar al deportista, ¿ya? En hombros amplios, estrechos, rectangulares, tronco rectangular, trapezoidal, etcétera, brazos cortos, brazos largos, piernas cortas, piernas largas, pelvis ancha, estrecha, mediana, igual exactamente para las mujeres. Bueno, por favor, van a pasar esos resultados que dieron en limpio y van a sacar de ellos, ya les digo, van a determinar en los dos, en esos dos deportistas, ya, los resultados. Vamos a ver aquí los resultados. El análisis las conclusiones y las recomendaciones que usted le daría al entrenador de cada uno de esos dos deportistas. Como pueden ver, cada deportista es individual, por lo tanto deben hacer ese resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones para cada uno de ellos, dirigidos al entrenador de ese deportista para que él sepa qué hacer con esos resultados que ustedes acaban de tomarle. Esto en cuanto a la parte que me interesa de ustedes, ver con ustedes de cineantropometría. Ok. Continuamos entonces con una pequeña evaluación diagnóstica. Van a entrar a la parte 5 de control biomédico del entrenamiento deportivo dentro de la clase número 4 que estamos viendo, del Diplomado Universitario Fundamentos de la Medicina del Deporte.
Pregunta número 1. ¿Qué parámetros deben medirse en el entrenamiento deportivo? Hablando de capacidades condicionales. Tienen unos minutos para responder. ¿Qué parámetros deben medirse en el entrenamiento deportivo? Hablando de capacidades condicionales. Ok, miremos entonces. Los parámetros que deben medirse en el entrenamiento deportivo son los parámetros fuerza, velocidad, resistencia y su combinación fuerza, velocidad, resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad como capacidades condicionales. Muy bien. La siguiente pregunta, por lo menos señale un punto importante del control biomédico del entrenamiento deportivo. Un punto por lo menos importante. Tienen un tiempo para pensar y dar la respuesta. Ok. Entonces voy a determinar los varios puntos. Ustedes con que digan uno ya está bien. Entonces, importancia del control biomédico del entrenamiento deportivo. Uno, conocer la repercusión de las cargas físicas en el organismo del atleta, lo que se llama la carga biológica. Dos, permite hacer un estudio o valoración morfofuncional de los deportistas en cada etapa. Entonces, conocer cómo va ese deportista en esa etapa específica de entrenamiento deportivo, está cumpliendo los parámetros para esa etapa. 3. Permite hacer estudios comparativos entre un periodo de preparación y otro ya lejano, como es entre macrociclos, mesociclos, microciclos, etc. Cuarto, permite promover y prevenir la salud. ¿Ah? Como ejemplo, por ejemplo, disminuir la incidencia de lesiones, prevenir la aparición de sobreentrenamiento. Como quinto, permite hacer investigaciones para mejorar los resultados en el deporte. Son muchas investigaciones que se pueden sacar a través del control biomédico en el entrenamiento deportivo. Y como sexto punto, que también está aquí en el cuarto, permite disminuir la incidencia de las lesiones en el deportista. ¿Qué es la preortostática en el deporte? De manera general o rápida, nosotros lo vamos a ver específicamente y puntualmente en la clase que sigue, los siguientes temas. ¿Qué es la preortostática en el deporte? Ok. Entonces, la preortostática en el deporte es un test de adaptabilidad cardiovascular al esfuerzo. Después vamos a ver cómo se realiza. Ok. Entonces esto como un test rápido de evaluación para entrar al tema en cuestión. Bueno niños, entonces entramos a la parte 5 dentro de la clase 4 del control biomédico y el entrenamiento deportivo de este diplomado universitario Fundamentos de la Medicina del Deporte. Acabamos de ver la parte de evaluación, ahora vamos a ver los temas que vamos a desarrollar aquí. Entonces, primero vamos a realizar un repaso rápido, ¿ya? Para poder continuar con la clase. Entonces, los parámetros que deben medirse en el entrenamiento deportivo de las capacidades en cuanto a capacidades condicionales son fuerza, velocidad, resistencia y su combinación entre ellos, como acabamos de ver. Las pruebas de laboratorio son un gran apoyo de las pruebas de campo, no se realizan en el terreno deportivo y se busca valorar parámetros cardiovasculares y ventilatorios, análisis de lactato,
potencia aeróbica máxima, resistencia aeróbica, capacidad aeróbica, entre otros, por dar ejemplos. Las pruebas de campo de terreno, propiamente dichas, tienen como función el registro y el análisis de parámetros fisiológicos y funcionales durante el esfuerzo en el propio terreno deportivo. Por eso son tan importantes, porque se realizan en el propio terreno deportivo para obtener información sobre la capacidad funcional, la participación de las diferentes vías metabólicas, por ejemplo con el test de Mader, test de 2000 metros, test de lactacia progresiva, el control de la intensidad del entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los objetivos de las pruebas de terreno son realizar un diagnóstico funcional en el propio sitio de entrenamiento, o sea, con el mayor número de características similares a su propio deporte, hacer recomendaciones consecuentes con los resultados obtenidos, en recomendaciones que se le hace uno al entrenador con el objetivo de mantener ese nivel de entrenamiento hasta ahí o mejorarlo, perfeccionar las cualidades del deportista en un nivel alcanzado. Y 3, establecer un pronóstico o posibilidades reales del deportista dentro de su deporte. Los objetivos entonces de la prueba de terreno son realizar diagnóstico funcional, como ya vimos, este es el repaso, recomendaciones y pronóstico. Ahora, estas pruebas de terreno se clasifican en pruebas de terreno inespecíficas y pruebas de terreno específicas. Como su nombre lo indica, las pruebas de terreno inespecíficas no son características de la ejecución del deporte, y las pruebas de terreno específicas son las que utilizan medios, métodos y procedimientos característicos del deporte. Las variables que vamos a controlar dentro de las pruebas de terreno están cardiovasculares, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la reacción ortostática, etcétera, respiratorias, como la frecuencia respiratoria, bioquímicas, como la lactacidemia o lactato en sangre, la glicemia o azúcar en sangre, uremia o ácido úrico o urea en sangre, el equilibrio ácido básico, amoníaco, hormonas anabólicas, hormonas catabólicas, enzimas, proteinuria, ¿ya? O proteínas en orina, etcétera, muchas más. Factores a considerar en las pruebas de terreno. Entonces, los factores físicos, la temperatura ambiental, ¿ya? O sea, los grados Celsius a los cuales se encuentre, la humedad relativa, la presión barométrica, de acuerdo a la altura en la que nos encontremos, la velocidad del viento, la radiación solar, la turbulencia del agua y marea, la contaminación ambiental, ya que todos estos factores influyen en la respuesta que pueda tener el atleta, ya sea cardiovascular, pérdida de electrolitos respiratorios, entre otros. Todos estos factores podrían llevar a interpretaciones falsas de los resultados. Ok, pero pues siendo claros, les puedo decir que lo que sí uno fácilmente puede determinar la temperatura ambiental, la humedad, la presión, ¿ya? Y el grado de pronto quizá de contaminación ambiental. Dentro de los factores pedagógicos, la etapa del entrenamiento en la que se encuentra el deportista o de los deportistas que vamos a evaluar, la edad cronológica y la edad deportiva, o sea, cuántos años tiene, cuántos en el deporte, los kilómetros como medida de volumen de la carga, el número de repeticiones, los kilogramos a levantar, el tiempo de duración, la velocidad a emplear. Dentro de los psicológicos están el nivel deportivo del deportista, que influye mucho en cómo se encuentre en la competencia, como el resultado, la importancia del evento, es un evento municipal, departamental, nacional, suramericano, centroamericano, iberoamericano, mundial, olímpico, la experiencia del deportista, experiencias previas en otras competiciones nacionales e internacionales, la motivación del deportista, un deportista que está motivado, un deportista que está obligado, y el nivel de estrés. A nivel de los factores médicos, el estado de salud del atleta, la madurez biológica, el ciclo menstrual de la deportista mujer, la adaptación a la carga, la capacidad de asimilación de las cargas, la capacidad de recuperación, la dirección y magnitud de los cambios en el entrenamiento, como el entrenamiento se lo genera en el organismo del deportista, y el plan de alimentación que ese deportista sigue. Entonces, vamos a ver como ejemplo
los test de campo para valorar la transición aeróbica anaeróbica, lo que llamamos umbral, que eso lo vimos yo ya en una clase anterior. Existen 4 tipos de pruebas de este tipo que podemos ver de manera rápida o ligera. Después nosotros vamos a centrarnos en pruebas más específicas, a las que a mí me interesa que ustedes aprendan. Eso viene siendo casi al final del encuentro. Entonces, 4 tipos de pruebas de este tipo, por ejemplo, las que parten de 4 milimoles por litro como punto de umbral, por ejemplo, el test de Mader. Las que buscan el inicio de la acumulación de lactato, por ejemplo, reproduce los protocolos de laboratorio, un blanda sin fin, o en el terreno, como la lactacidemia progresiva, con intensidades de carga similares a las del entrenamiento. ¿Ya? 3. Determinaciones de diferente intensidad de trabajo que busca obtener datos estables de velocidad y frecuencia cardíaca, lo que nosotros llamamos estado estable. Y 4. Test indirectos, que utilizan 2 métodos, test de trabajo estable y, por ejemplo, el test de Concori. Estos como ejemplos. No se preocupen que más adelante veremos. El test de MADE, por ejemplo, es una prueba para valorar la transición aeróbica anaeróbica. Se realizan 2 tramos. Cada tramo del test de MADE tiene 800 metros, o sea, cada uno sea lo que es una pista, ¿ya? Y es un test de doble intensidad porque se realizan con diferente intensidad entre unos primeros 800 metros, los segundos 800 metros con periodo de descanso. Se calcula la velocidad o frecuencia cardíaca a la que el deportista realiza un trabajo primero y una intensidad del 85% del máximo, donde puede alcanzar valores hasta de 6 a 8 milimoles por litro de lactato. Después se deja al deportista en 20 minutos de descanso activo entre tramos, como caminata suave, etcétera, etcétera. Y se determina el lactato a los minutos 1 o 3 del primer tramo, a los minutos 3 y 5 del segundo tramo y a los minutos 1, 3, 5 y 7 de recuperación. En cuanto a integración de variables a desarrollar, por ejemplo, vamos a ver en un deporte de baloncesto, esa variable se deben determinar de acuerdo al mesociclo. Entonces, aquí estamos viendo las generalidades, no se preocupen que después entramos ya a ver los puntos ya desarrollados específicamente. Entonces, por ejemplo, el baloncesto, preparación física general, desarrollar el componente aeróbico, resistencia general el 70%, fuerza general, coordinación, flexibilidad. En el específico, en la obtención de forma deportiva, resistencia general 15%, ¿ya? Velocidad, fuerza explosiva, o sea, ya más específicos a su deporte a realizar. Las pruebas varían del primero al segundo mesociclo. En el segundo mesociclo las pruebas son más específicas, ya estamos en el periodo de preparación especial o específico. En los equipos juveniles no se puede realizar las mismas pruebas específicas que los equipos nacionales, ya que estos están en fase de aprendizaje, pues como obviamente ya lo sabemos. Las pruebas de laboratorio a realizar, nunca las pruebas de laboratorio sustituyen a las de terreno, las complementan, ¿ya? Las complementan, las de terreno son muy, muy, muy importantes. Entonces, por ejemplo, pruebas de resistencia en el laboratorio, nosotros en el SENA tenemos una bicicleta para PVC 170, excelente, tiene para diferentes niveles, entonces está PVC 130, PVC 170. En deportistas medimos PVC 170, mide la adaptación cardiovascular a las cargas y determina indirectamente el consumo de oxígeno. La banda sin fin también, como le podemos hacer test de estado estable de la frecuencia cardíaca. En el terreno tenemos test muy interesantes como el test de Cooper y este que me fascina a mí, como lo van a ver después y como lo pueden decir a ustedes mis alumnos, el test de Todd-McKidis. ¿Ok? Estos test miden la potencia aeróbica máxima, PAN, y el umbral aeróbico humano, ¿ya? O resistencia en el umbral. El lactato se encontrará entre 4 a 6 milimoles por litro cuando ya pues ha pasado el umbral. Vamos a ver entonces el control biomédico, el entrenamiento por deportes, en los diferentes deportes después. Entonces, así como generalidades, la importancia del control biomédico del entrenamiento deportivo por deporte radica en el apoyo que brinda para lograr un aumento del rendimiento del deportista, una mejora de los resultados, un apoyo vital para la obtención de logros. Debe ser enfocado y particularizado para cada deporte, ya sea como ustedes dividan o clasifiquen ese deporte. Ya les mostré desde el inicio cuál es la clasificación pedagógica que a mí
me gusta seguir porque me da muchas pautas para saber qué tipo de pruebas se pueden realizar y frente a qué deporte estoy, qué vías utiliza ese deporte, etcétera, por la caracterización que estamos realizando. No aplicar un test cualquiera ni en cualquier periodo de la preparación. Ya ustedes dicen, ay, no, voy a hablar con el profe y apliquémosle este, y no se fijan si le conviene o no le conviene a ese deporte, si evalúa algo de ese deporte o no, no. Tenemos que aplicar el test que corresponda y en el periodo que corresponda. Se deben dar, y acuérdense ustedes lo que les dije también en la clase de hace 2 semanas, revisar muy bien la ubicación de las pruebas con el macrociclo del entrenador, no solamente con el macrociclo del entrenador, sino con el entrenador al lado. Deben dar pautas para enfocar o direccionar el entrenamiento, saber adecuadamente cómo va el entrenamiento, los cambios que debe hacer el entrenador. Realizar un test inadecuado, o sea, un test no adecuado para ese deporte, constituye una pérdida de tiempo tridireccional. Pierde tiempo el deportista, pierde tiempo el entrenador y pierde tiempo el médico del deporte. O sea, ojo con eso. La importancia entonces de ese control biomédico del entrenamiento es porque se conocen la repercusión de las cargas físicas en el organismo del atleta, carga biológica. Esa fue la respuesta a la pregunta que vimos ahora. Permite hacer un estudio de valoración morfofuncional de los deportistas en cada etapa de preparación en la que se encuentra ese deportista. Permite hacer estudios comparativos entre un periodo y otro periodo ya lejano, entre macrociclos, mesociclos, microciclos, etc. Permite promover la salud, permite prevenir la enfermedad, permite hacer investigaciones para mejorar los resultados en el deporte y permite disminuir la incidencia de lesiones en el atleta. Entonces ya como tal, el control biomédico del entrenamiento deportivo en los deportes de alto competitivo, llegamos hasta aquí, y aquí viene siendo ya la clase 5 de control biomédico del entrenamiento deportivo, donde vamos a ver el control biomédico del entrenamiento deportivo por deportes, empezando por los deportes de arte competitivo. Como es una clase grabada, no quiero darles este tema grabado también, porque me parece interesante verlos y conversar con ustedes como hemos estado haciendo la interrelación. Es muy importante. Por lo tanto, la clase número 4 finaliza aquí. Muchas gracias y un feliz sábado 21 de mayo.